Nosotros somos el equipo 12 conformado por González Rodríguez Jimena, Martínez Estrada María Fernanda, Pacheco López Elma Rocío, Ramírez Castillo Yara Yael y Rodríguez González Marcos Leonardo. Y nosotros vamos a hablar sobre el tema la contaminación del agua y los criterios para determinar su calidad. Los objetivos que revisaremos en este tema son: proporcionar información detallada sobre los diferentes tipos de contaminantes que existen en el agua, contaminantes físicos, químicos y biológicos. Explicar el peligro que generan estos, al igual que algunas enfermedades que pueden causarle a los seres vivos. Buscar que el alumno se informe sobre las pruebas químicas del agua que existen, que pueden encontrar divididas en cualitativas y cuantitativas e identificar cada una de estas. Conocer los principales accidentes que se dieron y sus terribles consecuencias al mundo marino. Informar sobre los daños que ha provocado el hombre derivado de su culto religioso y de su comercialización a los mares ríos más importantes del continente. Dar a conocer los diferentes tipos de contaminación por la explotación térmica, geotérmica y sus graves consecuencias para el ser humano. Informar sobre los diferentes tipos de contaminación de los ríos y mares debido a la explotación comercial, ganadera, industrial, por residuos sólidos, combustión, entre otros. Entender las causas graves que pueden ocasionar a la salud por la gran cantidad de contaminantes que contienen, tales como radioactividad, sustancias flotantes, hongos, basura, residuos, materia orgánica, materia fecal, microorganismos, etc. En este tema comenzaremos con la calidad, el origen y la historia del deterioro de la calidad del agua. La calidad de cualquier masa de agua, ya sea superficial o subterránea, depende de factores naturales así como de la acción humana. Sin la acción humana, la calidad del agua estaría determinada por condiciones como la erosión del substrato mineral, los procesos atmosféricos, la sedimentación, lodos, sales y otros factores hidrológicos, procesos biológicos en el medio acuático que pueden alterar la composición física y química del agua. La calidad del agua se determina comparando características físicas y químicas de una muestra de agua con unas directrices de calidad de agua o estándares ya establecidos. En este caso, las del agua potable establecen que para asegurar un suministro de agua limpia y saludable para el consumo humano debemos proteger la salud de las personas. Estas normas se basan normalmente en niveles de toxicidad científicamente aceptables tanto como para los humanos como para los organismos acuáticos. Dentro de este deterioro de la calidad se ha convertido en un motivo de preocupación mundial, ya que con el crecimiento de la población, la expansión de la actividad industrial, agrícola y el cambio climático son causas importantes de las alteraciones en las masas de agua. A nivel mundial, la principal causa del deterioro del agua ha sido la eutrofización, y este punto lo explicaremos más adelante y más a detalle. Al no tener una buena calidad del agua, no lo podemos utilizar para el consumo y para actividades agrícolas o actividades industriales. Algunas de las principales causas del deterioro del agua son los desechos industriales, el aumento de las temperaturas, el uso de pesticidas en la agricultura, la deforestación y los derrames de petróleo. Los derrames de petróleo son un punto muy importante, ya que han causado la contaminación de grandes niveles de agua. Ahora, poniendo más énfasis en el derrame de petróleo, hablaremos de accidentes históricos de petróleo a nivel mundial. Los derrames de petróleo a menudo ocurren debido a accidentes cuando las personas cometen errores o sus maquinarias tienen alguna falla. Otras de las causas de estos derrames incluyen desastres naturales o acciones deliberadas. Eso significa que es por conveniencia de las empresas. Los derrames de petróleo pueden tener grandes, importantes efectos ambientales y efectos económicos. Los derrames del petróleo pueden afectar a la salud, y estos efectos pueden depender de qué tipo de petróleo, en dónde fue derramado, ya sea tierra, mar o algún río, y también la cantidad el tiempo de exposición al que estuvieron las personas. Uno de los derrames de petróleo más importante para México fue el derrame de petróleo por la British Petroleum en el Golfo de México. El 20 de abril de 2010 se produjo el estallido de la plataforma Deepwater Horizon, causando un derrame estimado en 5 millones de barriles de petróleo crudo al mar y la muerte de 11 trabajadores.
Este derrame es el mayor vertido de petróleo en aguas marinas de acuerdo con estimaciones anunciadas. La avalancha de petróleo afectó a los Estados Unidos, principalmente a Texas, a Mississippi, a Alabama y a Florida, y también a Luisiana, el más impactado con más de 10 kilómetros de las costas de Luisiana. Afectó además las costas de México y de Cuba. Los científicos descubrieron columnas de petróleo de hasta 35 kilómetros ubicadas a más de 1000 kilómetros debajo de la superficie del Golfo. El derrame de esta empresa se hizo el más grande uso de dispersantes químicos de la historia de Estados Unidos, tanto en la superficie como directamente en el pozo, con una técnica nunca antes probada. Los dos tipos de dispersantes usados en el derrame son capaces de matar o afectar el crecimiento de una amplia variedad de especies acuáticas y marinas. Algunos de los efectos ambientales más graves de este derrame sometieron a un conjunto de ecosistemas en un estado crítico y de largo plazo, amenazaron su estabilidad y las posibilidades de existencia de diferentes especies que habitan en el Golfo. Se produjo una muerte masiva de poblaciones de animales, plantas, microorganismos y se produjeron cambios en la reproducción y en el estado general de la salud de la fauna. La acumulación del crudo en algas y especies sesiles provocó asfixia generalizada. Derrames de petróleo importantes a nivel mundial fue el de 1969, que fue un estallido de una plataforma costera fuera de Santa Bárbara, California, que llevó un derrame estimado de hasta 100,000 barriles de crudo. También en 1979, el pozo Costa Afuera Ixtoc, operado por Pemex en la bahía de Campeche, México, explosionó, filtrando hasta 3 millones de barriles de crudo en el peor derrame de mar dentro de la historia de América del Norte. En 1984, una explosión en la plataforma Ecnova, operada por la petrolera estatal brasileña Petrobras, en la cuenca de Campos, causó un incendio en el que murieron decenas de trabajadores. En 1995, 13 personas murieron y varias resultaron heridas en una explosión de una plataforma mar adentro de Mobil en Nigeria. En 2007, durante una tormenta, la plataforma Contaminación del río Ganges por rituales religiosos y en la disminución del volumen del mar Aral. El río Ganges es el río indio más sagrado para el hinduismo. En sus aguas, a su paso por importantes centros de peregrinación, se sumergen millones de devotos en busca de la salvación. Para los creyentes hindús, el Ganges es el río que limpia los pecados al bañarse en los 5 puntos de peregrinación que hay a su paso por el Benares, donde además se le puede venerar a diario de varias maneras, desde la distancia, tocándola levemente, sumergiéndose en ella e incluso bebiéndola a pequeños sorbos. En consecuencia de estos rituales, el nivel de las bacterias fecales en el agua del Ganges es elevadísimo y muy peligroso para la salud humana, a pesar de que cada día el río recibe unos 12,000 litros de residuos. Apenas hay una capacidad para tratar a una tercera parte de ellos. Pero muchos no parecen comprender que el río sagrado puede suponer un riesgo para la salud de sus hijos. Durante el verano, las salas de los hospitales se llenan de los niños que necesitan tratamiento por enfermedades que se transmiten con el agua. La disminución del mar Aral. Este proceso de desecación del mar es uno de los mayores desastres ecológicos de la historia. Entre 1954 y 1960, el gobierno de la antigua URSS, con la intención de cultivar algodón en la región, ordenó la construcción de un canal de 500 kilómetros de longitud que tomaría un tercio del agua del río Amudaria, para una enorme extensión de la tierra irrigada. La necesidad cada vez mayor del agua, debido a su mala gestión de su transporte y a la falta de prevención y eficacia del riesgo, suponía tomar el agua de ríos que desembocaban en el mar Aral. El mar Aral empezó un proceso de desecación. En consecuencia, ocupa actualmente la mitad de la superficie original y su volumen se ha visto reducido hasta una cuarta parte. El 95% de los embalses y humedales cercanos se han convertido totalmente en desierto y más de los 50 lagos de los deltas, con una superficie de 60,000 hectáreas, se han secado. Con 65,000 kilómetros cuadrados, el Aral es el cuarto lago o mar interior más grande del mundo y su actividad pesquera daba trabajo a 60,000 personas. Ahora, sus capturas se han reducido hasta un 100%.
y han desaparecido 20 de sus 24 especies existentes de peces. El límite de las aguas se han retrocedido 100 kilómetros y su volumen total ha quedado reducido hasta una cuarta parte de lo que fue, por lo que se trata de una de las mayores catástrofes ecológicas que se han visto en el mundo. Contaminantes del agua, materia y energía térmica. La energía térmica es una forma de deterioro del medio ambiente, en especial del agua. Esta es ocasionada por la presencia de actividades de diferente naturaleza, que estas mismas ocasionan un incremento sostenido en su temperatura. En otras formas de contaminación se introducen elementos tanto químicos o físicos que alteran las propiedades del medio ambiente e inciden en su delicado balance bioquímico. Lo más importante que debemos entender respecto a la contaminación térmica es que el calor tiene un efecto catalizador sobre las reacciones químicas. Incluso puede hacer que ocurran reacciones que a muy pocos menos grados no ocurrirían por la falta de energía. Este es precisamente el mayor problema de la contaminación térmica, los efectos impredecibles que ocasiona el calor en el ambiente. La contaminación térmica es ocasionada por aquellos elementos industriales o tecnológicos que introducen calor al ambiente de manera descontrolada. Por ejemplo, el vertido de aguas de enfriamiento, el vertido de aguas frías, la deforestación y erosión de los suelos, las causas naturales, la reducción de oxígeno en el agua, la liberación de toxinas y la migración masiva. La contaminación térmica es apenas un elemento añadido al grave problema de calentamiento global que encara nuestro planeta desde finales del siglo XX. Este proceso de aumento de la temperatura del mundo acarrea consecuencias ecológicas desastrosas. En ellas se encuentra el derretimiento de los polos y posteriormente aumento del nivel de las aguas del mundo, la desertificación de amplias zonas geográficas y la gestación de climas más extremos. Bien, ahora hablaremos sobre las principales ciudades del planeta Tierra con el problema del deterioro de la calidad del agua en la actualidad. La primera ciudad que encontramos es Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Esta ciudad se está uniendo para evitar el día cero, dadas las pocas precipitaciones en los últimos tiempos. En febrero del 2018 se esperaba que la ciudad se quedara sin agua en 3 meses, pero ahora que la ciudad se ha comenzado a restringir su uso y las proyecciones llevan al día cero al 2019, se alienta a que los residentes solamente utilicen 50 litros de agua por día. En la segunda posición encontramos a la Ciudad de México, y esta es la que más nos debería interesar a todos, ya que en la mayoría residimos en ella. La capital creció 100 veces su tamaño geográfico y 7 veces su tamaño en población entre los años 1950 y el 2010, aniquilando los lagos del área y afectando sus acuíferos subterráneos. Alrededor del 40% del suministro del agua de la Ciudad de México se envía desde muy lejos, y gran parte del agua que se puede canalizar se pierde por fugas o por robo. 3. Yakarta, Indonesia. Alrededor del 40% de la ciudad de Yakarta se encuentra debajo del nivel del mar, ya que se hunde más rápido que cualquier otra ciudad importante. La ciudad está inundada y la lluvia no ayuda porque el concreto impide que el agua se filtre al suelo. El agua entubada es tan costosa que la mitad de la población se ve obligada a cavar sus propios pozos si quieren agua. 4. El Cairo, Egipto. A nivel nacional, Egipto obtiene aproximadamente el 90% de su agua del Nilo, pero este suministro podría estar en verdadero peligro. Ahora que Etiopía está construyendo una represa río arriba, la represa se había contemplado en un 60% a partir de enero del 2018. Y el Cairo está asumiendo un proyecto de desanalización y tratamiento del agua masivo con el fin de prepararse para cualquier efecto de suministro de agua. 5. São Paulo, Brasil. En el 2014 y 2015, São Paulo y sus municipios se declararon en un estado de calamidad, ya que las reservas del agua, que contenían tan solo el 5% de su capacidad máxima, esta solamente fue suficiente para abastecer a la ciudad durante un mes entero. 6. Beijing, China. Desde el 2014, China ha gastado millones en acueductos que envían agua desde el sur rural, que es muy lluvioso, hasta Beijing, en el norte. La ciudad capital ahora obtiene más del 70% del agua en otras partes de China, gracias a este proyecto. 7. Chennai, India. En 2014, las sequías intensas secaron al menos 6 lagos en los alrededores de Chennai.
además de afectar el agua subterránea. La ciudad tiene como población aproximadamente 6.000 millones y esta solamente recibía la mitad de la cantidad del agua que se usa normalmente todos los días. Para finalizar, en la 8ª posición tenemos a Los Ángeles, California. Los Ángeles ha estado bajo estrés hídrico que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Según un informe en el 2014, a pesar de que Los Ángeles tiene agua subterránea y acueductos en los ríos cercanos, ha sido criticada por la mala planificación ante una sequía. Alrededor del 80% de la lluvia de la ciudad termina en los océanos en lugar de las tuberías. Existen dos tipos de fuentes de contaminación del agua, puntuales y no puntuales. Bien, primero hablaremos de las fuentes puntuales. Estos son puntos específicos de descarga de contaminantes, como por ejemplo cloacas, tuberías o coladeras. Son muy fáciles de identificar ya que generalmente están muy bien controladas y monitoreadas por el humano, ya que están hechas por él mismo. Luego tenemos las fuentes no puntuales, que son superficies muy extensas que generalmente están expuestas a la atmósfera, en las cuales descargan contaminantes de aguas superficiales o subterráneas. Generalmente todas estas vienen de la agricultura. También tenemos las fuentes de contaminación térmicas. La contaminación térmica se produce cuando la temperatura del ambiente cambia por alguna actividad humana. Las centrales termoeléctricas o las nucleares son los dos sistemas de generación de energía más comunes en la actualidad y por esto mismo se encuentran como sus principales causantes. En estas instalaciones el combustible se transforma en calor para producir energía, ya que su baja eficiencia en el sistema traduce en mucha expulsión de calor hacia el exterior. Y para enfriarlo se utiliza demasiada agua, utilizando ya sea ríos o lagos cercanos a estas plantas. Tenemos ejemplo las centrales nucleares, por ejemplo la de Fukushima en Japón, que hace unos años tuvo un accidente nuclear que dañó parte del sistema. Lo cual se tradujo en que 2 años y medio después se sigue expulsando agua radiactiva al mar. Y también tenemos las centrales textiles, en donde la contaminación producida de esta ocupa grandes volúmenes de agua residual y la carga química que esta contiene afecta demasiado al mar, que es donde se expulsa. Y por eso mismo ocupa el segundo lugar en las peores condiciones de energía. Ahora yo les voy a hablar sobre los contaminantes físicos, químicos y biológicos. Los físicos son energía radioactiva, energía térmica y partículas inorgánicas y orgánicas. Los contaminantes químicos son biodegradables y no biodegradables. Un ejemplo son los metales y un ejemplo orgánico es el petróleo. Los contaminantes biológicos son la materia orgánica y los microorganismos, por ejemplo. Las fuentes de contaminación naturales y antropogénicas, que es el segundo tema que les voy a hablar, son las naturales, pueden ser tanto de naturaleza inorgánica como orgánica. La inorgánica es un contenido elevado de metales pesados y sales en suelo y agua. Las orgánicas son los residuos vegetales en el suelo y el agua producido por la descomposición natural de la celulosa, también los residuos de los excrementos de animales. Los contaminantes antropogénicos son aquellos producidos por los humanos. Son de industria que producen distintos tipos de residuos como metales tóxicos, emisiones de los automóviles, hidrocarburos, plomo, otros metales, etc. Aquí van unos ejemplos. Las aguas residuales. Son grandes desechos de agua contaminada que hacen mucho daño al medio ambiente. La mayoría de esas aguas es descargada en los ríos, lagos, mares, en los suelos, a cielo abierto o en el subsuelo, a través de los llamados pozos sépticos y rellenos sanitarios. Las aguas negras son agua con carga contaminante que ha perdido las condiciones naturales de apariencia física y su capacidad para sustentar una vida acuática adecuada también. Las aguas agrícolas. Aquí tengo una frase que lo define perfectamente. La agricultura es el mayor productor de aguas residuales por volumen y el ganado genera muchas más excreciones que los humanos. A medida que se ha intensificado el uso de la tierra, los países han aumentado enormemente el uso de pesticidas sintéticos, fertilizantes y otros insumos. El petróleo provoca una película impermeable que afecta rápidamente a la fauna marina, en especial a los mamíferos y a las aves, pero también impide el intercambio gaseoso y el pasaje de la luz solar
y estos son elementos que emplea el fitoplancton en la fotosíntesis. Ahora voy con las fuentes de contaminación térmicas. La contaminación térmica se produce cuando la temperatura ambiente cambia por alguna actividad humana. Las centrales termoeléctricas o las nucleares, dos de los sistemas de generación de energía más comunes de la actualidad, se encuentran entre sus principales causantes. En estas instalaciones, el combustible se transforma en calor para producir energía. La baja eficiencia del sistema se traduce en la expulsión al exterior de grandes cantidades de calor. Para enfriarlo se utilizan volúmenes importantes de agua, y por ello este tipo de centrales se ubican en lugares costeros o cercanos a lagos o a grandes ríos. Aquí van los ejemplos. Las centrales nucleares. Un ejemplo muy grande es la central de Fukushima en la costa este de Japón. Después de un accidente nuclear que dañó algunos sistemas de la central, empezó a sufrir fallos en cadena que condujeron a la fusión del núcleo de varios reactores, lo que provocó una elevadísima radiación al exterior. Casi 2 años y medio después se ha declarado una elevadísima radiación y una nueva emergencia por un grave vertido de agua radioactiva al mar. Las centrales textiles. La contaminación producida por la industria textil tiene que ver con las aguas residuales que generan y a la carga química que las mismas contienen. Esta industria ocupa el segundo lugar por las terribles condiciones en las que se da la producción de las prendas y su lenta descomposición. Ahora pasamos sobre los contaminantes a los criterios para determinar la calidad del agua. A principios de los años 70, ante la necesidad de encontrar un método uniforme y consistente para dar a conocer la calidad de agua de manera accesible a la población, se desarrolló un sistema estimativo de calidad de agua que requirió la medición física de los parámetros de contaminación del agua y el uso de una escala estandarizada de medición para expresar la relación entre la existencia de varios contaminantes en el agua y el grado de impacto en los diferentes usos de la misma. Este sistema se denominó Índice de Calidad del Agua, ICA, y permitía hacer comparaciones de niveles de contaminación en diferentes áreas. El ICA se define como el grado de contaminación existente en el agua a la fecha de un muestreo, expresado como un porcentaje de agua pura. Y las características para determinar esto son las organolépticas, las físicas y las químicas. Los criterios organolépticos son el olor, sabor, color, turbidez, medición de cada criterio y causas del color en el mar. Los criterios físicos son la conductividad, sus unidades, la temperatura, las sustancias flotantes y sólidas, la radioactividad, la medición de cada criterio. De nuevo, usan tablas o gráficas de la relación entre conductividad eléctrica y concentración de electrolitos y también usan tablas de tolerancia de temperatura de peces. Y los criterios químicos son la acidez y alcalinidad, el pH y el pOH, la materia orgánica y demanda biológica de oxígeno, que se llama DBO, la ley de Henry y su ecuación, que es C igual a que P, y también utilizan tablas o gráficas de la relación entre temperatura y concentración de oxígeno disuelto, la dureza del agua y la formación de agua dura. Estos son mis 2 temas. Continuamos. Bueno, yo les hablaré sobre la clasificación de las sales por su efecto en el agua. Como resultado de una reacción de neutralización entre un ácido y una base, se obtiene una sal, según la reacción general de ácido más base pasa a ser sal más agua. Una sal es un compuesto iónico que contiene un catión que no es hidrógeno más y un anión que no es del ácido. Cuando las sales se disuelven en agua, se disocian completamente en sus iones. Podríamos esperar que las disoluciones obtenidas fueran neutras, es decir, con pH 7. Sin embargo, nos damos cuenta que eso es una falacia. Entonces, la disolución de una sal de este tipo no altera el equilibrio de disociación del agua, por lo tanto, la solución es neutra. Cuando las sales no provienen de ácidos fuertes y bases fuertes, los iones formados reaccionan con el agua. Esta reacción se denomina hidrólisis. El término hidrólisis proviene de las palabras griegas hidro, que significa agua, y lisis, que significa ruptura. La hidrólisis de estas sales produce reacciones de equilibrio
cuya constante en términos de concentraciones se denomina constante de Döbeelzy, la cual es representada con KH. Hemos visto que hay dos tipos de ácidos y dos tipos de bases, los fuertes y los débiles, y por consiguiente las neutralizaciones ácido-base van a conducir a 4 diferentes tipos de sales. Las sales provenientes de ácidos y bases fuertes, sales provenientes de ácidos fuertes y bases débiles, sales que se hidrolizan produciendo disoluciones ácidas. Aquí es donde ocurre una hidrólisis de la sal y pues el catión de la sal cede un protón al agua formando la base débil de la que proviene la sal, liberando iones hidróneo. En consecuencia de esto, el pH es menor a 7. Como habíamos dicho anteriormente, que el pH se mantuviera en 7, o sea, que fuera neutra, era una falacia, ya que aquí podemos observar que el pH es menor. Ahora pasemos con los criterios biológicos. Aquí más que nada les mencionaré la definición de algunas palabras y unos conceptos que deberíamos de tener claros para este tema. Empezamos con ciclo fecohídrico. El agua se contamina por mediación de los excrementos humanos o también de los animales y de las aguas residuales. De esta forma, los agentes causales pueden llegar al agua de bebida y difundir la enfermedad. Es lo que se denomina contaminación fecohídrica. También en los criterios biológicos podemos encontrar el tema de microorganismos. Aquí es donde encontramos al virus. Son sistemas biológicos ultramicroscópicos. Esto quiere decir que solo se pueden observar con un microscopio. Por lo regular es un microscopio electrónico el que se utiliza. Pueden causar infecciones y solo se reproducen en células huésped. Los virus fuera de células huésped están en forma inactiva. Se caracterizan por presentar una capa protectora, contienen un tipo de ácido nucleico, ARN o ADN. No se puede reproducir por sí sola, sino que necesitan el metabolismo de la célula huésped para asegurar que el ADN se copie en la célula huésped, pues para su reproducción. También tenemos a las bacterias. Es un organismo de una célula sola, pertenece al reino Monera y son unicelulares. Su forma puede ser esférica, espiral, entre otras. Tiene un papel funcional ecológico específico. Por ejemplo, algunas realizan la degradación de la materia orgánica, otras integran su metabolismo con el de los seres humanos. Y pues bien, si algunas bacterias son patógenas, o sea, eso significa que causan diversas enfermedades, una gran parte de ellas son inocuas o incluso buenas para la salud. Luego encontramos a los hongos. Estos son un grupo de organismos eucariotas, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y bacterias. Esta diferenciación se debe, entre otras cosas, a que poseen paredes celulares compuestas por quitina, a diferencia de las plantas que contienen celulosa. Actualmente se consideran como un grupo heterogéneo, poliflético, formado por organismos pertenecientes por lo menos a 3 líneas evolutivas independientes. A continuación están las algas. Estos son organismos vegetales protistas, unicelulares o pluricelulares, cuyas células no forman tejidos o carecen de flores. Consideradas el primer eslabón de la cadena alimenticia en el ambiente acuático, se les encuentra en agua dulce, salobre o salada. Son productores primarios capaces de elaborar sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, transformando la energía luminosa proveniente del sol en energía química. Este proceso todos lo conocemos, es la llamada fotosíntesis. Tienen pues una importancia económica y ecológica. También están los protozoos. Estos son los animales más sencillos, por lo general microscópicos, ya que estamos hablando de microorganismos, eso era obvio. Su protoplasma carece de divisiones, por los que se consideran organismos
acelulares. Estos pertenecen a los protistas. Ahora hablaremos sobre los microorganismos patógenos. Aquí encontramos a los coliformes, que es el grupo que incluye bacterias en forma de bacilo, gram negativos, y sus propiedades bioquímicas está la oxidasa negativo y la capacidad de fermentar lactosa, con producción de gas en 48 horas a una temperatura de 37 centígrados Celsius. También están los microorganismos que son causantes de enfermedades. Aquí hay varios ejemplos, pero mencionaré algunos, como son el cólera. Es producida por la bacteria Vibrio cholerae. Tiene un modo de transmisión persona a persona, muy habitual en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Se produce por la ingesta de agua contaminada. Las manifestaciones del cólera por lo regular son las mismas de la gastroenteritis, que puede llegar a deshidratar a la persona afectada. Después está la hepatitis. Los virus de la hepatitis son la causa más frecuente de la hepatitis, claramente, que también puede deberse a otras, infecciones, sustancias tóxicas, por ejemplo, alcohol, determinadas drogas o enfermedades autoinmunitarias. Los científicos han identificado 5 virus de la hepatitis designados por la letra A, B, C, D y E. La fiebre tifoidea también está en este grupo. Esta se transmite a través de alimentos y agua contaminada o el contacto cercano con una persona infectada. Generalmente los signos y los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal y estreñimiento o diarrea. Ya que estamos con esta última, pues verán, la gastroenteritis vírica es una causa común de la diarrea aguda. Varios tipos de bacterias pueden entrar al cuerpo a través de agua o alimentos contaminados, como en la mayoría de los demás casos, y pues esto causa la diarrea. Las bacterias comunes que causan diarrea incluyen Campylobacter link, Escherichia coli link, por mencionar algunos ejemplos. Se encuentran aquí también las amibas. Son un parásito intestinal del tipo Entamoeba histolítica. Son pequeños organismos que viven en humanos y perros. Al inicio de su ciclo de vida, antes de llegar a la fase parasitaria, se encuentran en estado latente en un quiste cubierto de quitina, una sustancia que las protege del exterior. Luego está la tequitina. La tequinelosis, también llamada tequinosis o tequiniasis, es una enfermedad parasitaria causada por un nematodo del género Trichinella, que se adquiere al consumir carne con larvas de parásito. Bueno, en otros criterios biológicos podemos encontrar a los protozoarios, que al consumir carne con larvas de parásito. Bueno, en otros criterios biológicos podemos encontrar a los protozoarios, que son organismos microscópicos, unicelulares, protoctista, heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detrívoros, a veces mixótrofos. Estos viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos. También podemos encontrar a los moluscos. Estos forman uno de los grandes filos del reino animal. Son invertebrados, protóstomos, celomados, triblásticos de simetría bilateral en segmentados, de cuerpo blando, desnudo o protegido por una concha. Están también los artrópodos. Estos constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal. El término incluye animales invertebrados dotados de esqueleto externo y apéndices articulados, entre otros insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Encontramos también a los platelmintos, también llamados gusanos planos. Son un filo de animales invertebrados, acelomados, protóstomos, triblásticos, que comprenden unas 20.000 especies. Están también los helmintos,
que es en principio un sinónimo de verde o gusano, sin valor clasificatorio, que se usa sobre todo en parasitología, para referirse a especies de animales de cuerpo largo o blando que infestan el organismo de otras especies. Y pues por último tenemos el plancton. Se denomina plancton al conjunto de organismos, principalmente microscópicos, como la mayoría de los otros, que flotan en aguas saladas o dulces, más abundantes hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente. Ahora otro concepto, después de criterios biológicos, está la eutrofización. La eutrofización es el proceso de contaminación más importante de las aguas en lagos, balsas, ríos, embalses, etc. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, procedentes mayoritariamente de la actividad del hombre. Las pruebas químicas del agua que hay son cualitativas y cuantitativas. Como evidencia cualitativa, pues está el cambio de color, donde el agua se ve más verde cuando tiene más fitoplancton, pequeños organismos microscópicos, como ya mencioné antes, en el plancton, que es como una variación, si no es incluso hasta lo mismo. Pues aquí los contiene. Como las plantas, pueden usar clorofila para capturar principalmente las porciones azules del espectro de la luz solar. Luego usan la fotosíntesis para crear la energía química que necesitan para vivir. Cuando hay más de estas criaturas en el agua que absorben la luz del sol, hacen que el agua se vea más verde. Por el contrario, si hay menos fitoplancton, el agua pues parece más azul. Luego también está la forma de precipitados. El pH incluye la presencia o esencia de precipitado y en el tipo de sólido formado. En el diagrama de existencia predominio es una imagen que no puedo mostrar, pero aquí se identifica que la trayectoria de saturación está relacionada logarítmicamente con la solubilidad condicional, la constante condicional de solubilidad y la concentración de saturación de plata, siendo diferente para los sólidos. El hallazgo del valor mínimo de la solubilidad sin la formación de ciertas reacciones es útil para demostrar que el intervalo de pH neutro, como había mencionado antes, donde fuera neutro, o donde más bien 7 fuera el mayor pH, y pues claramente que fuera mínimo de 10, ¿no? Y pues este es el óptimo para realizar la valoración a base del método Moore. Y pues ya, eso es todo.